país se celebra en junio. Y qué mejor ocasión que traer como testimonio a un padre, a su hijo, ambos miembros de la fraternidad desde hace ya varios años. Están en el mismo capítulo, el capítulo El Paraíso. Quiero presentar temporalmente al mayor, ¿verdad? Al padre, a Mario Antonio Rodas. Mario, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación, Mario. Gracias, Nelson. La verdad que es un verdadero honor poder compartir contigo y con las personas que nos estarán viendo durante esta hora que vamos a tener, donde vamos a poder contar parte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo estoy seguro, Mario, que con tu experiencia, con el tiempo y qué es lo que pretende el programa, que la gente conozca de experiencias probablemente de dificultades, de formación en nuestra vida, pero hay puntos de inflexión en los que nuestra vida cambia, nuestra actitud cambia, nuestro pensamiento cambia. No dejan de existir los problemas porque están presentes. Somos humanos, somos imperfectos, y el problema es que cuando nuestra mente quiere idealizar a Dios, no es posible, porque la tenemos muy reducida. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente conozca las cosas que Dios hace en nuestra vida, sin ser religiosos, por supuesto, porque de eso ya vamos a presentar nuestra visión. Mario Eduardo, igual, qué alegría que estés con nosotros, bienvenido, es un placer. Tuve la oportunidad de compartir contigo la responsabilidad que tuviste durante algunos años de ser el presidente de los capítulos de jóvenes, Mario Eduardo. Bienvenido también a nuestro programa La Mejor Noticia. No, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias porque este es un privilegio, la verdad, el poder estar aquí, compartir con mi papá y poder hablar de la mejor noticia de lo que nos pasó en la vida y la verdad que muy bendecido. Los testimonios siempre tienen por objetivo dejarnos un mensaje, que sí se puede, que sí existe, pero para eso es importante, siempre que cuando iniciamos nuestro programa, que ustedes conozcan cuál es la visión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Los invito a que la conozcamos. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos,
pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. Estamos con un testimonio de padre e hijo, dado que estamos en el mes del padre, que debe ser todo el año, así como el mes y el día de la madre. Voy a abrir este testimonio en la parte del tiempo. Mario Eduardo viene en una etapa de la vida de Mario Antonio, el padre. Así es que, Mario Antonio, ¿qué nos puedes contar de tu vida, de tu infancia, de cómo te desarrollaste? En fin, conocer un poco cómo esa variable familiar influye y nos va formando en nuestra vida, Mario. La verdad que, Nelson, como tú dijiste, a veces vamos tomando decisiones en nuestra vida que tienen consecuencias y de alguna manera marcan nuestra vida. Yo tuve una infancia preciosa, tuve el privilegio de nacer en una familia unida, donde hubo mucho amor, padres sencillos, trabajadores tremendamente, y con una carga, digamos, de tener unos hijos que fueran hombres de bien, principios morales muy marcados, principios religiosos fuertes, porque mi padre había sido educado por un sacerdote, entonces nuestra familia vivía alrededor de todo esto, hasta el punto que yo, en una época de mi vida, cuando tenía 12 años, quise ser sacerdote, sentía aquel llamado, me encantaba esto, pero sin duda alguna las emociones, esas cosas la curiosidad que uno tiene y que en la medida que uno va creciendo, le van ganando a veces la voluntad. Así fue que cuando yo tenía casi 18 años decidí no continuar con esto del sacerdocio. Me llamaba la atención de decir, ¿cómo voy a evitar que no me gusten las mujeres?, decía yo. Era un conflicto, y eso me implicaba a mí renunciar a muchas cosas. Pero bueno, ganó al final pues ese deseo por querer estar en el mundo, porque yo quería ser libre, decía yo, pero una libertad mal pensada, pues, hacer lo que me diera la gana. Ese era mi concepto de libertad, hacer lo que yo quisiera. Eso ha de ser rico, decía yo, porque había estado bajo un régimen de mucha disciplina. Entro a la universidad con una personalidad diferente. Ya no quería ser el muchacho responsable que estudiaba, sino que me dediqué a conocer el mundo más que estudiar. Empecé la carrera de Derecho en una universidad que abría sus puertas a esa carrera. Mi papá influyó mucho en eso. Pero sin darnos cuenta, nuestra familia comenzó a tener sus pequeñas dificultades en todos los sentidos. El alcoholismo llegó por ahí con mi papá y tuvimos discusiones muy fuertes, acaloradas y hirientes, porque yo decía que él no era un buen padre. Yo lo critiqué a él como padre terriblemente, diciéndole que yo no iba a ser como él. Yo le decía, yo no voy a ser como usted. Sin darme cuenta, a lo largo de los años me había convertido en todo aquello que yo reclamaba. Me gradué, ¿verdad? Al final más por orgullo, más que porque tenía un objetivo claro, porque veía que unos compañeros se habían adelantado y me fui quedando atrás por mi responsabilidad. Entonces al final salgo. La situación económica de mi familia me obliga a trabajar, y gracias a Dios, ya como abogado, ya como notario, empecé a trabajar en una institución y tuve una posición de privilegio, pues, porque a mis 24 años yo era jefe de un departamento, y eso abrió una puerta que no estaba en mi corazón. Empezó a nacer en mi corazón aquello de que era autosuficiente, que yo podía manejar las cosas, que era muy listo, y me fui olvidando de Dios. Y entonces el mundo me absorbió, el alcoholismo ya había comenzado a hacer daños en mi vida, ya se había apoderado prácticamente, porque yo no concibía otra manera de vivir si no era a través del alcohol. ¿Por qué? Porque era una forma de mantenerme siempre alegre, sentimientos que uno desarrolla sin darse cuenta que son superficiales, que al final de todo uno queda con un gran vacío. Pero como estaba joven y mis energías me alcanzaban, seguí en ese mundo, me casé, y en ese matrimonio nació mi primer hijo, y ya se me había olvidado aquellos reclamos que le decía a mi padre, ¿verdad? Sí, yo amaba tener a un niño, yo quería tener una familia grande, y este niño para mí era importante. Sin embargo, empecé a abrir otras puertas en mi vida, a tomar decisiones
producto del mismo alcoholismo que me llevó a descubrir otras cosas. Droga por ahí entró. Y lo que yo había dejado postergado entró de lleno, la infidelidad. Aquel pensamiento que me obligó, digamos, a salirme, llegó a mi vida y se apoderó también. Entonces, se fueron haciendo una cantidad de cosas que lo que hicieron fue perder sensibilidad a los seres que yo amaba. Me hizo perder aquella conciencia colectiva de tener una familia, de amar, de ceder uno ante los demás. Y entonces me convertí en una persona egoísta. O sea, se me oscureció la mente y dije, solo yo existo. Y entonces era aquella satisfacción de satisfacer mi vida a través del alcohol y todo esto. Obviamente ese matrimonio se destruyó. Ya había nacido un segundo hijo, Alejandro Antonio, y lejos de sentirme fracasado, porque es un fracaso, nunca hice una reflexión donde yo decía, este fracaso tiene consecuencias, no solo para mí, sino más a los hijos. Uno cree que habiendo vivido las experiencias cuando está niño o cuando está joven, va a capitalizar esas experiencias y que uno no las va a repetir. Sobre todo con ese periodo de tiempo en que en tu mente estaba tener una formación espiritual, religiosa. Cualquiera puede pensar que estamos reforzando el carácter, la espiritualidad, la disciplina, la obediencia, pero muchas veces quizás lo que estamos es reprimiendo el carácter, y que cuando encontraste un espacio, cuando llegaste a la universidad, de repente dijiste, bueno, yo aquí, no es libertad, tú mismo lo dijiste, es libertinaje como tal. Interesante, vamos a escuchar todavía un poco más acerca del proceso. Ya ha mencionado el nacimiento de Mario Eduardo. Vamos a conversar cómo ha sido esa relación. Yo no soy el del testimonio, pero yo quiero contarles que yo tengo 26 hermanos de parte de papá. Yo lo que cuente Mario Eduardo lo puedo reforzar plenamente, ¿verdad? Cuando son este tipo de experiencias. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos en unos minutos. Este lunes en República haremos un análisis de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Los invitados de Wendy Monterrosa son en la primera parte María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. En la segunda parte, Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. República en Canal 33, 7 en cable. Bienvenidos nuevamente al programa La Mejor Noticia. Todos los programas son especiales, pero este tiene la connotación de la relación padre con hijo. Tenemos a Mario Antonio Rodas, padre, Mario Eduardo Rodas es el hijo. Estamos en la parte en la que el padre, Mario Antonio, nos está contando cómo fue su niñez, su infancia, su desarrollo. Ya hemos conocido su logro profesional y cómo eso le abrió circunstancias nuevas en las que tuvo la oportunidad de conocer cosas que pudieron ser positivas y otras que no lo eran tanto, ¿verdad? Y que muchas veces son las que nos aferran más, que creemos que eso para nosotros, el ego disfrazado de muchas cosas, que queremos alimentarnos, ¿verdad? O algunas veces queremos recuperar algún tiempo que sentimos que no lo hemos hecho, y eso nos lleva a ciertas etapas de nuestra vida que nosotros las podemos considerar positivas o no positivas. Mario, por favor, continúa. Sí, Nelson, pues estas cosas que iban sucediendo en mi vida deberían de ayudar a reflexionar en algunas cosas, de no seguir haciendo, no caer en situaciones que le permitieran a uno ir fracasando. Eso reflejaba en mi vida que no tenía un propósito, el por qué seguir haciendo lo que estaba haciendo en mi vida. Y eso continuó porque siguió siendo destructivo todo esto del tema del alcoholismo.
Yo trabajaba en otra institución y digamos que fui escalando en responsabilidades y también financieramente, y eso me llenó más el ego, por supuesto. Sin darme cuenta me había olvidado de mis hijos, ¿verdad? Sí los iba a ver, pero una responsabilidad equivocada, porque salía con ellos, pero en estado de ebriedad. Y entonces yo creía que llevándolos a comer o a todo esto yo estaba supliendo ese vacío que ellos tenían. Jamás en mi mente se me ocurrió que ellos sufrían por dentro. Nunca se me ocurrió pensar en eso. Porque como mi mente estaba en mi vida, solamente existía yo. Era difícil creer que otros sufrían a consecuencia de lo que yo hacía. Pero eso continuó y además en la vida me encontré con otra persona, con una señora que era abogada, que es abogada, divorciada, con 2 hijos. Entonces decía yo, hey, aquí estoy hecho, y teníamos cierta similitud en muchas cosas, ¿verdad? Entonces nos enganchamos, como decimos, nos enamoramos y luego de eso nos casamos. Yo entré, en lugar de venir reflexionando lo que yo había hecho en el pasado, venía con más mañas, decía yo, al matrimonio. Entré en la vida de otros niños, los hijos de ella, donde veía a un hombre que su ejemplo era alcohol, malas palabras, vulgar. O sea, es que el niño con principios morales, principios espirituales fuertes, se había transformado en otra cosa, en otra persona que desconozco. Cuando hago toda esa reflexión, digo yo, ¿en qué me había convertido? Y así surgió otros problemas, por supuesto, que nos llevó prácticamente a que ese segundo matrimonio, que tampoco estuvo alrededor de Dios, se empezara a derrumbar. Si nos quedamos en este momento, Mario Antonio, ya voy a regresar contigo. Mario Eduardo, el niño del que habla Mario Antonio, al que vio de una forma cuando nació su primer hijo. Tú eres el hijo mayor, Mario Eduardo, con las expectativas que tú nos contabas, Mario Antonio, pero que también tuviste en tu infancia una visión de qué era lo que pasaba con tu papá. Antes de regresar a las siguientes etapas de Mario Antonio, ¿cuál fue tu perspectiva, Mario Eduardo? Pues la verdad, yo me acuerdo que tenía como 7, 8 años cuando de repente pasa esta situación de la separación de mis papás, y para mí fue un golpe demasiado duro, demasiado fuerte, porque yo veía a mis compañeros en el colegio que en algunos eventos llevaban a sus papás y a su mamá, y en mi caso solo iba a mi mamá a esos eventos, o veía en la televisión, en las caricaturas, y veía que había una familia de papá, mamá e hijos, y en mi casa eso no sucedía. Y eso me trajo una tristeza, y me acuerdo que algunas noches yo me ponía a llorar porque extrañaba a mi papá. Y yo no sabía la razón de por qué él no estaba en la casa. Si yo preguntaba a mi mamá, muchas veces ella me decía, cuando esté grande vas a entender el porqué de esas situaciones. Entonces esto me trajo a mí una tristeza y a sentir que no tenía atención, a sentir que nadie me prestaba atención de que yo necesitaba. Sin embargo, para mí, de toda la semana, mi día favorito era el día sábado, porque ese día yo veía a mi papá, él pasaba por mí y me fijaba que al principio él siempre que salíamos andaba una bebida en la mano, siempre andaba bebiendo algo. Cuando estaba pequeño yo no entendía el qué era esa bebida, pero poco a poco con el tiempo me di cuenta que él mucho tomaba de eso. Fue pasando el tiempo y en el colegio esto me afectó. Dijeron los profesores que al principio que esto sí fue algo que me afectó directamente con los estudios, con el mal comportamiento. Después esto lo agarré como una excusa para portarme mal ahí. Y me acuerdo que era un tema también bien complicado con mi papá porque yo sentía que él me regañaba mucho cuando yo no sacaba una buena nota o cuando ellos decían que yo me portaba mal o platicaba mucho. Entonces sabía que era un tema que me iban a castigar mucho, porque mi papá siempre me exigía que sacara 10 o 9, no podía sacar menos notas, y yo no era un alumno de 10 o 9. Entonces eso me afectó algo, y a medida que iba pasando el tiempo, las salidas con él empezaron a cambiar. Ya no eran de solo ir a comer a un restaurante, sino que ahora íbamos a otro tipo de restaurantes, y siempre tenía que haber un requisito y siempre en esos restaurantes tenían que vender bebidas alcohólicas. Si no vendían bebidas alcohólicas, nosotros no íbamos a ir ahí. Entonces poco a poco me voy metiendo en ese mundo de ambientes donde el alcohol se movía mucho, y yo tenía entre 14 y 15 años y para mí era aburrido y era detestable estar en ese ambiente rodeado de cosas que no me aportaban nada, de
hombres que tenían unos temas de plática a los cuales yo no entendía, de cosas que yo veía que yo me hacía el ciego por no saber que esto estaba mal. Y poco a poco, a medida que iba creciendo, ya me atreví a empezar a juzgar a mi papá, a pensar de que él me exige mucho en el colegio, quiere que sea una buena persona, quiere que me porte bien, pero en mi mente empecé a juzgarlo y decir, pero ¿y por cómo él tiene el derecho de decirme que sea una buena persona si él definitivamente no lo es? Y así empezó en mi mente a crear esos tipos de discusiones y a tratar de atrever a discutir con él. Ya regreso contigo, Mario Eduardo. Tú comenzaste una segunda familia, Mario Antonio, con el mismo patrón de conducta que nos acaba de comentar Mario Eduardo. ¿A qué se debe que uno no se dé cuenta las huellas que va dejando en sus hijos o en la familia que uno, digamos, cuando hace una relación o tiene un segundo matrimonio, que ya también tiene hijos, ¿verdad? No solo la experiencia que uno vive como hijo, sino de poder poner el termómetro de cómo está desarrollándose uno con sus hijos. ¿Cómo has capitalizado esa experiencia, Mario? Sin duda alguna, una buena pregunta. ¿Cómo es que pasa esto, pues? Y no reflexiona uno. Por supuesto, una de las razones es ese egoísmo que se apodera de uno y esa autosuficiencia y de creer de que lo que uno está haciendo está bien. O sea, uno va caminando por el mundo sin darse cuenta de que a su alrededor hay muchas personas que lo aman. Y ni siquiera uno se da cuenta que hay personas que son entrañablemente importantes en la vida de uno. Cuando uno entra en ese egoísmo y se aparta de todo eso, es donde uno pierde esa sensibilidad como la que yo perdí. No había reflexión. Yo creía que cumplía con salir con ellos, estar con los otros niños de mi esposa compartiendo, pero lo hacía siempre en medio del alcohol. O sea, es difícil realmente seguir una vida cuando uno no se da cuenta de que tiene que compartir con otros y sobre todo de que uno tiene que aprender a amar a los demás como son, porque como yo había tenido una vida muy rígida durante mis primeros años, yo quería que todo el mundo también fuera así, pero yo sin una capacidad moral para poder exigir, pero a todos lávense las manos, hagan esto, saquen. O sea, era una cantidad de reglas que yo establecía siempre. Por supuesto que eso iba siempre a erosionar toda la relación con mi esposa. Ese amor que nos teníamos al principio, esa pasión que surgió, se fue desgastando poco a poco precisamente porque habían ya insultos por parte de nosotros porque cada uno quería establecer su posición. Dos esposos normalmente tienen diferencias de puntos de vista y dos esposos abogados era más complicado porque uno quería tener la razón y yo quería tener siempre la razón. Era difícil realmente. Y entonces nuestros hijos eran como en segundo plano. O sea, era yo, ella y los hijos ahí estaban, pues. Pero como tenían un techo, si tenían comida, pues todo estaba bien. O sea, no íbamos a la parte emocional, al deseo de ellos de tener una familia integrada, que pudiera haber amor real. No había. La mente, en mi caso, se había nublado absolutamente, Nelson. Difícil realmente. Es que muchas veces vemos las cosas de forma y no de fondo, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo cumplo con mis responsabilidades. Cuando ya no mantiene el hogar, yo mando el cheque. Yo veo a mi hijo el día que me toca, ¿verdad? Pero no le dedicabas el 100% de tu tiempo, sino que él tenía que adaptarse a tus situaciones. Y como buen abogado, te gusta poner normas, te gusta poner leyes, te gusta poner reglamentos, que las cosas se cumplan como tienen que ser, porque muchas veces dicen que la profesión que nosotros estudiamos en alguna forma tiene que ver con el perfil interno que tenemos cada uno de nosotros. Cuando nosotros presentamos testimonios, queridos televidentes, no lo hacemos solo por el hecho de que los que son invitados vengan a presentar sus experiencias. Atrás del testimonio lo que hay es un mensaje para usted que es padre de familia, para usted que va a ser padre de familia,
para usted que ya tuvo hogares y está haciendo nuevos hogares, el objetivo de este programa es que usted retome las experiencias que nos están contando Mario Antonio y Mario Eduardo, que abren su corazón y que usted no crea, no es fácil que uno exponga ante la televisión situaciones de carácter personal, pero es lo que Dios quiere en nuestra vida, quiere que nuestra experiencia sea útil a otras personas. Vamos a continuar con Mario Antonio y Mario Eduardo, solo vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos con la mejor noticia. Este lunes en República haremos un análisis de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Los invitados de Wendy Monterrosa son en la primera parte María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. En la segunda parte, Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. República en Canal 33, 7 en cable. Otra vez, bienvenidos al programa La Mejor Noticia. Se transmite por Canal 33. Para nosotros es realmente un privilegio, lo decía Mario Antonio cuando comenzamos el programa, el tener esta oportunidad de ser útiles, de servir, porque eso es uno de los principios de la fraternidad, servir. Y es un privilegio servir, porque es lo que se espera de nosotros. Y por eso venimos, comentamos, transmitimos las experiencias que hemos tenido, y uno creería que solo es importante hablar de lo nuevo, de lo positivo, ¿no? Hay que tener valor también para comentar y compartir las raíces, que muchas veces tenemos que arrancarlas y sembrar nuevas raíces en nuestra vida, pero son raíces que nos dan un cambio totalmente diferente. Pero quiero terminar contigo, Mario, ese proceso de tu segundo matrimonio, tus hijos, si continuaron las diferencias entre... dicen que los polos, cuando son diferentes, se atraen, pero que cuando son iguales no se pueden pegar. Entonces, tú, de alguna manera, cuando me dijiste somos dos abogados, buscamos quién tiene la razón, ¿cómo continuó esa relación, Mario? Bueno, fue un torbellino tremendo, Nelson, porque la verdad es que, como tú dijiste al principio, nuestra educación temprana nos influye. A mi esposa, por supuesto, le habían enseñado dentro de su familia a que las mujeres fueran independientes, ¿verdad? A que las mujeres tenían que valerse por sí mismos y no depender de un hombre, porque realmente una sociedad donde el machismo es fuerte, entonces las mujeres tienen que ser fuertes, ¿verdad? Esa es la forma. Entonces, frente a un hombre, en mis condiciones, este egoísmo y ese vicio que controlaba mi vida y toda la autosuficiencia, entonces ella tenía que pasar en una eterna lucha conmigo. Pero éramos solo nosotros dos, nunca nos dimos cuenta que estaban nuestros hijos, porque pasaron a ser parte de nuestros hijos, los hijos de ella y los míos. Y entonces vivíamos dos mundos, yo mis hijos por allá y sus hijos conmigo. Pero pasábamos eternamente peleando porque ella quería controlarme, decía yo soy disciplinada, yo soy aquí y usted gran desorden. Hicimos esfuerzos, por supuesto, fui a los Alcohólicos Anónimos, un movimiento muy bueno. Sin embargo, lo que yo hice fue tapar la botella, y me mataba eso de luchar todos los días, como es una enfermedad, usted no va a poder. Las 24 horas. Entonces, hoy es un día. Entonces era una lucha que yo decía, era estar vencido ya, de que yo tenía que luchar todos los días por no caer en eso. Entonces eso me complicó mucho y al final, pues en un evento, un partido por ahí, me invitaron y me tocaron el ego y me dijeron, pero no puedes ir porque no puedes beber. ¿Quién dice que no? Y comencé de nuevo. Había dejado 2 años y medio de no beber, pero fueron momentos más difíciles en mi matrimonio porque empecé a agredir a mi esposa verbalmente diciéndole de que yo sí tenía temperamento para dejar de beber, pero que ella iba a seguir siendo loca, pues, con su forma de ser, sin darme cuenta de que
lo que no había podido encontrar era algo que llenara mi vida, mi corazón, un sentido, un propósito. No había. Yo iba el día a día luchando contra mis propios problemas y eso me hizo inmediatamente caer en una bebida donde estuve 2 años prácticamente hundido completamente en el alcoholismo. Gobernó por completo lo poco que había en mi mente, se lo apoderó. Fui perdiendo respeto, por supuesto, en mi trabajo, ya me veía un hombre alcoholizado. En la sociedad, pues, donde me desenvolvía, sabía que yo era un alcohólico. Todo se fue derrumbando y mis hijos cada vez más, por supuesto, Eduardo lo va a decir, mis otros hijos empezaron a molestarle ya mi forma de ser. Todo se fue destruyendo en lo económico, crisis difíciles, Nelson. Y sin embargo el orgullo no dejaba ver de que íbamos directamente a un precipicio. Seguía yo peleando en las pocas fuerzas que me quedaban, porque ya el alcoholismo me había llevado a creer que no iba a haber otra forma de regresar a la normalidad de mi vida. Había perdido el rumbo, no había un objetivo que perseguir, simplemente vivir unas 24 horas más, vivir y siempre bajo el esquema del alcohol, que lo que hacía era mantenerme en un estado, digamos, de tranquilidad, ¿verdad? Superficial, pero después cuando pasaban los efectos eran unos tremendos vacíos, un dolor en mi corazón porque yo no hallaba qué hacer, Nelson. Aquel hombre que decía que razonaba todo, que leía, digamos, y que a veces daba hasta consejos de la vida, de que hay que seguir adelante, hay que levantarse, había ido perdiendo las fuerzas. Su mente estaba prácticamente apoderada por esto. Tenía que buscar la manera y no hallaba, no había forma alguna. Un día estaba con un amigo y me dijo, ¿estás bebiendo? Sí. ¿Querés una? Le dije yo. No, me dijo, ya no estoy tomando. Y él tenía un problema igual que yo. ¿Y qué pasa? Fíjate que estoy yendo a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que por cierto el nombre siempre me llamaba la atención por el Evangelio Completo, que me decía yo, eso es una cosa religiosa. Sí. Y yo criticaba a sacerdotes, porque yo decía, yo conozco la Biblia, a mí me han enseñado estas cosas. Sí. Y hay una hipocresía ahí disfrazada, y yo era criticón terrible, y por eso no iba. Pero recordé la invitación de un amigo, 2 años estuvo invitándome a la fraternidad. Sabía mi problema y yo no le hice caso. Pero cuando este amigo me dice, inmediatamente algo me provocó, en la condición en que estaba, voy a ir. Pero algo había sucedido antes de eso. Mi esposa, ella no me había dicho, había decidido dejarme. Ya a esa altura teníamos una niña común. Y cuando ella había decidido dejarme, que fue al final de año donde yo había agarrado un momento que casi como que se iba a acabar el mundo y el licor se iba a acabar. Cuando ella decide dejarme, porque venía un aguinaldo, venían unas bonificaciones por ahí, le dicen, usted ya no va a trabajar aquí con nosotros. Y se le cayó el mundo. Ella, por primera vez, buscó a Dios. En su intimidad, en el cuarto, ella dice, se puso ante Dios y le dijo, no sé qué hacer. La palabra clave, ¿verdad? No sé qué hacer, Señor, haz algo tú, porque no tenía ni la menor idea. Ahí comenzó algo, porque lo que te estoy contando fue después de eso. Ese amigo me dice, yo ya no estoy tomando. Y eso me impactó. Estoy yendo a la Fraternidad Internacional de Hombres y me lo dijo completo. Voy a ir. Yo entiendo, Mario, que son puntos de inflexión en nuestra vida. Y no es solo una razón o una circunstancia. Se empieza a mover ese tablero, si le podemos llamar así, en el que uno puede buscar salida por algún lado o querer buscar salida por otro lado. Pero ese poder que nosotros conocemos que es tan divino, comienza a decirnos no, con amor. Sí. Porque hay otras personas que reaccionamos ante estas situaciones, accidentes, cuestiones fatales. Dios no permitió que llegaras hasta ahí. Ahora, me quedó grabado un término, tenía una lucha con mi esposa. Pero Mario Eduardo también vivió una lucha, ¿verdad? Solo que como estaba en una posición diferente a la de tu esposa, él también tenía que confrontar continuamente con él mismo y contigo las actitudes que tú mostrabas. ¿Cómo manejaste eso, Mario Eduardo? Porque quedamos cuando tenías 15 años, que ya eras un joven, pues, en ese proceso de desarrollo, que ya estabas viviendo una situación diferente de tu padre. Cuando tenía 15 años, la tuya fue totalmente diferente. ¿Cómo evolucionaste? ¿Cómo continuó tu madurez y tu desarrollo? Pues
para decir la respuesta a eso es que no supe cómo manejarlo, porque no tenía quien me dijera que eso o iba a pasar, o alguien me dijera hay una esperanza o algo al final del túnel, sino que yo a esa edad me enfrasqué mucho en creer que ya sabía yo cuál es la diferencia de lo bueno y lo malo, y lo que yo he visto en la televisión o lo que he hablado entre mis compañeros que tienen 15 años, según yo ya sé cómo funciona la vida. Y empecé a juzgar y a tratar de pensar de que él no me podía dar un ejemplo como una buena persona. Y más adelante llega el punto donde ya me atreví a empezar a discutir con él. A empezar a discutir, a él poner sus puntos de vista y yo poner mis puntos de vista. A decirle, es que tú eres alcohólico, porque tomas demasiado, estás destruyendo a tu familia. Y poco a poco se suma el temor que le tenía hacia él, porque yo le tenía miedo de que él me regañaba. Decía, mi papá es muy enojado, mi papá me va a regañar por cualquier cosita. El miedo, la falta de amor, la falta de atención y esas discusiones que cada vez empezaron a ser más fuertes. Yo siempre cuento que había momentos en el carro, el aire acondicionado estaba al máximo y adentro se sentía un calor intenso de lo eufórico que estábamos. Empezar a discutir de tal manera que se fue haciendo más grande que mi papá me empezó a caer mal. Y al principio me caía mal de una manera leve, por decirlo, pero de repente las discusiones empezaron a escalar a tal punto que una vez casi hasta nos podíamos ir hasta los golpes de la situación complicada. Me le bajé del carro en algunas discusiones y eso hizo de que pasara algo terrible. Y es que cuando él llega a los Alcohólicos Anónimos, para mí fue un regalo, fue algo, al fin mi papá dejó de tomar. Pero de repente pasa esos 2 años y él vuelve a caer, ahí pierdo toda la credibilidad que tenía hacia mi papá. No solamente hacia mi papá, sino como a una persona. El respeto que le tengo que tener a una persona, para mí se me pierde. Y a tal punto que el deseo que yo tenía todas las veces que yo salía con él, es que cuando él me iba a dejar la casa, yo decía, ojalá ahorita que regrese la de él, tenga un accidente y se muera. Porque yo ya no quiero sufrir por tantas cosas que él hace, ya no quiero preocuparme por los fines de semana, porque yo no sé a dónde anda, no sé en qué estado anda manejando, y yo ya no quería saber de él. Yo decía, esa situación quizás va a hacer que yo sufra o llore unas 2 semanas, pero después se me va a olvidar y yo voy a continuar con mi vida y mi vida va a estar tranquilo, voy a dejar de pensar que si salgo mal en el colegio, él me va a regañar. Y yo me estaba distrayendo hasta de mi propia vida. Yo era un joven que yo no tenía sueños, no tenía metas. Cuando salíamos y él se encontraba amigos en la calle y hacían la típica pregunta, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Yo respondía cualquier carrera, porque yo no quería estudiar nada, o no sabía qué es lo que me gustaba, qué es lo que yo quería. No tenía sueños ni a futuro, ni sueños a corto plazo, ni metas. Yo vivía en una monotonía del día a día, de despertar, bañarme, ir al colegio, regresar en la tarde, jugar o pasar el tiempo y en la noche darme cuenta que el día ya terminó y mañana me despierto volver a hacer lo mismo. No tenía algo me faltaba de por qué vivir, algo que me dijera, quiero despertar el día de mañana para poder hacer esto, para poder superarme o para poder absolutamente nada. Pero irónicamente o paralelo a esto, a pesar de que yo detestaba hasta escuchar su nombre, yo no soportaba escuchar el nombre de él. Por eso en el colegio, cuando pasaban lista y decían Mario Rodas, cuando me mencionaban yo decía, por favor no me digan así, porque era algo terrible. Pero paralelo a esto, todos los sábados, a la hora que él me decía, yo media hora siempre estaba listo. Porque en el fondo estaba ese Mario Rodas hijo, que a pesar de que ya no quería que viviera, extrañaba a su papá. Habrá un día en el que yo voy a cambiar el asiento y voy a ser el que venga a dar mi testimonio. Los padres dejan unas huellas, bueno, tú también lo sabes, Mario Antonio, sí. Dejan unas huellas tan grandes en nuestras vidas que no importa cómo actúen, son nuestros amores, son nuestras referencias, es alguien de quien nosotros queremos de alguna forma ser como ellos, porque a pesar de todas las dificultades también valoramos las actitudes positivas que tienen nuestros padres, ¿verdad?
cualquiera hubiera dicho, no, Mario Eduardo quiere ser abogado, ¿verdad? Porque quiere estar junto a su papá y todas esas cosas. Pero vamos a seguir hablando, cuando regresemos vamos a seguir con Mario Eduardo, porque creo que es importante que hagamos ese puente entre cuando Mario Antonio, padre, conoce o lo invitan a la fraternidad, pero también Mario Eduardo fue invitado y conoció también la fraternidad cuando ya hay un punto en el que se vuelven a unir las vidas y tiene que haber un intercambio, una aceptación, un reconocimiento de ambas partes, ¿verdad? Porque tiene que ser igual en los dos, pero lo vamos a ver en el próximo bloque. Regresamos en unos momentos. Este lunes en República haremos un análisis de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Los invitados de Wendy Monterrosa son en la primera parte María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. En la segunda parte, Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. República en Canal 33, 7 en cable. Nuevamente bienvenidos, estamos en el último segmento de nuestro programa La Mejor Noticia, en el que queremos conocer cómo Mario Antonio y Mario Eduardo unieron sus vidas, se volvieron a encontrar y tenemos ahora la tremenda oportunidad de verlos juntos, pero tenemos que conocer cómo fue eso. Pero es importante que Mario Antonio nos comente cómo el proceso de llegar a la fraternidad, conocer gente en la fraternidad, recuperar esas expectativas que a lo mejor no las pudo reforzar el instituto o la organización en la que estuviste 2 años, que dejaste de tomar. La fraternidad ha pasado más años y no has vuelto a tener esa situación como tal. ¿Cómo nos lo comentas, Mario? Pues como te decía anteriormente, eso que me dijo el amigo, estoy yendo a la fraternidad, y recordar esa invitación me hizo ir a los desayunos. El capítulo donde yo pertenezco es en la mañana. Yo llegaba en estado de ebriedad, porque era mi estado normal, pues. No quería que me abrazaran, no quería que me dieran la mano por mi estado, mi olor. Físicamente era visible mi problema. Y ahí en la parte más oculta, donde estaba en una mesa, empecé a escuchar todo el evento sin poner mucha atención, ¿verdad? Solo me fijaba la gente que estaba ahí, o sea, siempre viendo a la gente. Y veía gente que eran conocidas públicamente y ya estaban ahí, me llamó la atención. Pero cuando llegó el testimonio, lo verdaderamente curioso fue que en medio de lo que él contaba, algo tocó mi corazón, porque yo sentí hasta un suspiro, y eso no lo olvido, y lo cuento siempre porque sentí sensibilidad. Eso me provocó a que yo siguiera llegando. La fraternidad, para los que no saben, se hacen seminarios, unos seminarios para líderes preciosos, y decidí ir a uno. Además, yo dije, yo quiero ir. Normalmente uno está invitando a los demás, pero yo quiero ir. Y fui y iba en estado de ebriedad. Una noche antes había estado cenando con mis hijos y les había dicho, esta va a ser la última vez, ya van a ver. Y ellos, por supuesto, no iban a creer eso. Y fui. Lo curioso es que a mediodía de ese día me fui porque dije no puedo pasar 4 horas sin beber nada. Bebí algo a la salida y regresé. Ahí viene uno de los momentos más importantes de mi vida, si no el más importante, porque en una noche de mucha espiritualidad, por primera vez me rendí. Empezó una desesperación, algo estaba provocando quebrarme por dentro, ¿verdad? Algo me estaba rompiendo por dentro al escuchar todo eso, esa alegría que había. Y entonces en ese rompimiento y esa vencerme en mí, el decir yo no puedo hacer nada, es cuando yo le pido a Dios, en esa desesperación, Señor, yo no sé más qué hacer. Ahí fue donde yo le puse mi vida en manos del Señor, donde ese egoísmo, esa manera de controlar las cosas se fueron, porque dije, Señor, haz algo, quítame estas ganas de beber. Yo hasta la frase, ni sé cómo fue, en lugar de decir, mira, quítame
ayúdame a que no beba. Le dije, quítame las ganas de beber y yo te prometo cambiar. La promesa que le estaba haciendo al Señor era demasiado grande y yo no sabía si lo iba a poder cumplir, pero en ese momento íntimo con Dios, yo me rendí ante Él. Y eso es lo que marcó mi vida, el antes y el después, porque a partir de ese momento, cuando Él toma la vida de un hombre y tomó la mía, y ya no fui yo en mis fuerzas, empezaron a cambiar todas las cosas, radicalmente. Sin darme cuenta, el domingo todavía me tomé 2 cervezas con mi esposa en el almuerzo, pero son las últimas, le decía. Bueno, después de tantos años de alcohol, efectivamente fueron las últimas. Y sin darme cuenta, de una manera sobrenatural, el día lunes, después de ese seminario, nunca más volví a beber. Y se fue quitando ese deseo, esas ganas, el pensar en eso, y comencé a dar pasos, porque ya no era yo, era Dios actuando en mí. Y lo primero que hice fue romper con una relación que tenía por ahí fuera. Eso tuvo consecuencias, tuve que decirle a mi esposa, confesarle, y eso le cargó más a mi esposa, porque los años de enojo no eran tantos como decirle que la había traicionado en el amor. Y entonces Dios tomó más el control, porque sin darme cuenta, 15 días después vino otro seminario para parejas, y ahí le pedí perdón por primera vez a alguien, y le pedí perdón a mi esposa, y le dije que me diera una oportunidad para seguir adelante. Y nuestra vida la tomó Él. Pero aquí viene lo interesante, porque Él nos empieza a enseñar, y eso es importante, que nosotros entendamos de que hay que buscar cómo Dios nos habla de diferentes maneras, pero no nos damos cuenta. Y entonces viene el Señor, y como sabía que éramos rebeldes, Él dijo, voy a ocupar un método importante aquí. Y nos metió en una situación financiera tan grave, hubieron embargaron unos amigos, y todo el mundo parecía que nos iba a caer, pero estábamos con Él. Y tuvimos que vender un carro, teníamos que andar en el mismo carro juntos siempre, en todos lados, que antes no podíamos ni estar en 5 minutos, pero ahí andábamos todo el día. Entonces empezamos a unir nuestro dinero, $5, 5 por aquí, ¿qué hacemos? Y empezamos juntos a construir lo que teníamos que haber construido desde el principio. Qué maravilloso. Y tú, Mario Eduardo, te llevó tu papá, te invitó otra persona. ¿Cómo conociste la fraternidad? Pues yo justamente cuando estaba en esa etapa de mi vida donde yo no tenía sueños ni metas, no quería conocer nada nuevo, de repente llega esa cena justamente la que comentó mi papá, que estábamos cenando y él dice, esta es la última vez que voy a beber. Yo no le creí absolutamente nada porque ya no creía nada de lo que él me dijera. Y pasó el tiempo, pasa ese fin de semana y a la semana que pasa él me habla y efectivamente él estaba sobrio. Igual yo no creí, yo creía que iba a ser un cambio de una semana nada más. Pero de repente cuando vi que él ya no volvió a caer, me empezó a llamar la atención de que aquí algo ha pasado. De repente él hablaba de unos desayunos, de unos eventos a los que él iba. De repente mencionaba una cosa que se llamaba fraternidad. Algo que no me interesaba, seguía sin interesarme, pero él lo mencionaba. Y de repente, una mañana me dice, mira, te quiero invitar a acompañarme a uno de los desayunos a los que yo voy. Así que yo vengo a fraternidad por primera vez porque mi papá me invita a mí. Voy a fraternidad, a un lugar que yo sabía que le ayudaba a él. Y que llego y que para mí es un ambiente que yo nunca había visto en ninguna otra parte. Y que algo que me llamó la atención desde el primer momento que yo llegué es que decían somos parte de la gente más feliz de la tierra. Pero más allá del lema que se puede escuchar bonito, sino que sentí el lema en el ambiente. Sentí esa felicidad de la que tanto hablan, algo que yo no creía que fuera posible, porque cuando la gente pasaba a contar sus experiencias, decían que pasaban situaciones complicadas y decía, ¿y cómo es posible que después digan que son felices? Y que es una felicidad auténtica, que lo transmiten porque yo, estando hasta el final del lugar donde es el evento, lo siento hasta ahí. Entonces ahí como yo llego a fraternidad, me empecé a involucrar, porque mi papá me dice, mira, fíjate que hay un capítulo de jóvenes y queremos que tú seas el representante de ahí. Yo dije que sí, pero no lo dije por compromiso, sino que yo dije que sí, porque cuando dijeron el título de coordinador, yo dije, voy a tener gente a mi cargo, yo voy a mandar. Esa es la verdad de por qué yo acepté, pero los planes de Dios son otros. Y Él sabe de la forma de cómo engancharnos. De repente empiezo a servir con el capítulo de jóvenes, que
yo tenía el entusiasmo de que fuera algo grande y al principio no era así. Era mi primo, 4 adultos y yo. Ese era el capítulo de jóvenes. Y sin embargo Dios ahí me enseñó que si Él me iba a poner a servir, Él siempre me iba a dar las herramientas necesarias para que salieran las cosas bien. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Voy a un seminario de los que habla mi papá con los jóvenes. Ahí conocí a Jesús por primera vez y ahí las cosas empezaron a cambiar en la vida. Empezaron a cambiar no solamente en el ámbito personal, sino que sabía que había algo muy importante que me afectaba en mi vida. Y no era de esa falta de sueños, no era que no sabía qué gustos tenía, sino que sabía que eso era la relación que yo tenía con mi papá. Y Dios, cuando yo regreso a ese seminario, me manda una tarea y me dijo, pedirle perdón a tu papá. Y yo me puse en la situación de, ¿y por qué yo tengo que pedirle perdón si yo soy el hijo, yo soy la víctima? Él es el que tiene que pedirme perdón a mí. Pero Dios no me preguntó qué opinaba, Dios me dijo, pedirle perdón a tu papá. Y es ahí como Él me da las fuerzas, Dios me da las fuerzas y el valor para escribirle a mi papá y decirle, papá, te quiero pedir perdón por el mal hijo que he sido, por todas las cosas que te he juzgado y por un montón de cosas que pasaban por mi mente que Él no sabía. Y yo tenía miedo de la respuesta que iba a tener, no sabía si la forma que Él iba a responder me iba a doler o qué. Y Él me respondió de la mejor manera y me dijo, aquí el que te tiene que pedir perdón soy yo. Y a partir de ahí se rompe una brecha, se rompe algo tan terrible. Fue una de las noches que mejor he dormido en mi vida. Y a partir de ahí empiezo a tener una relación de padre e hijo que yo se lo pedí a Dios por 18 años. Después de aquel hombre que yo ya no soportaba, después de aquel hombre que yo no soportaba escuchar su nombre, después de 18 años, Dios me regresó a mi papá. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar porque nos empezamos a involucrar más en fraternidad, a servir más en fraternidad. Y empezó el momento donde teníamos que servir juntos. Justamente para este mes del Día del Padre, de repente me acuerdo que nos invitan por primera vez a dar el testimonio y creo que en el fondo los dos estábamos con un poco de temor porque nunca habíamos hecho eso. Y ese servicio juntos empezó todavía a construir más la relación. Y empecé a ver que con el tiempo en la fraternidad, cómo servía más que todo a mi papá, me alegraba. Y ahora créanme que puedo decir desde el fondo de mi corazón que aquel joven que quería que su papá ya no existiera, ahora con toda sinceridad y con toda la felicidad de mi corazón digo que ahora yo estoy orgulloso de mi papá. Ahora yo le pido a Dios ser la mitad del hombre en el que Él se ha convertido, en lo profesional, en la inteligencia, en un servidor de Dios dentro de la fraternidad, que algunas veces me acuerdo que cada semana es que tengo testimonio en tal parte, tengo testimonio en tal parte, y digo, qué bonito eso, que a pesar del trabajo y de todas las ocupaciones, Él siempre tenga el tiempo para servirle a Dios. Y yo le digo al Señor. Y que nosotros también hagamos el tiempo para servirle a Dios, porque se habla de que cuando no estamos en ese camino, somos horizontales, pero que cuando ya estamos en el camino, somos verticales. Dios, la familia, el trabajo, esa verticalidad, esa disciplina a esas nuevas leyes, Mario. Correcto. Tú que eres abogado, ¿verdad? Las leyes divinas que son tan bondadosas, tan estimulantes, que nos dan esa paz, esa tranquilidad que nosotros queremos. Ellos no lo van a decir, pero yo quiero decirlo, los dos son servidores de la fraternidad. Mario Antonio tiene años, ha estado colaborando con la Junta Directiva a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de ver una fotografía de Mario Eduardo ante una gran congregación de jóvenes y en este momento tenemos una familia del hogar completo, pues que es una bendición. Yo sé que parece un cliché, pero en televisión siempre estamos con las limitaciones de tiempo. Yo les quiero agradecer a ustedes dos que han hecho tiempo para seguirle sirviendo al Señor con su testimonio, con la experiencia, que lo que han vivido. Y les dejo a cada uno medio minuto para cualquier expresión, un mensaje, lo que quieran decir. Manuel Antonio.
Sin duda, Nelson, yo creo que el haberme encontrado con el Señor y recibirlo en mi corazón como mi Señor y Salvador, Sí. cambió mi visión de la vida, me dio un propósito y eso me permitió ir restableciendo todo aquello que había roto en mi vida, a unir a mi familia, a entender de que Dios es el centro de mi vida y a servirle a Él, porque esa es una manera donde yo he recibido muchas bendiciones en lo material, en lo económico, en los trabajos, la relación con mi esposa, con mis hijos. Esa foto que ustedes vieron ahí hubiese sido imposible verla hace años. Se nivelan todas las áreas de la vida, ¿verdad, Todo, Mario? completamente. O sea, unas más, otras menos, pero comienzan a encontrar un equilibrio. Mario Eduardo, tu mensaje para el cierre. Pues primero gracias por la invitación, es un placer el servir aquí y darme cuenta cada vez que el Señor me da la oportunidad de saber que sí hay una salida al problema, que quizás se puede probar de todo, pero simplemente buscar a Jesús y ponerlo en el centro de nuestra vida, más a uno como joven, que quizás es un tema que quizás no se toca por pena o por los amigos o el qué dirán, pero créanme que le hago una invitación a los jóvenes que se acerquen, que busquen de Jesús de la manera que ustedes sientan convenientes, porque créanme que no van a salir defraudados de eso. Muchas gracias a los dos. A ustedes, amigos televidentes, nuevamente gracias por tomarse el tiempo para ver los testimonios que presentamos cada semana que hacemos nuestro programa y nos vemos a la próxima en La Mejor Noticia. Felicidades a todos y muchas gracias. Somos la gente más feliz de la Tierra.